La partida de un genio no siempre es un simple suceso que depende del azar. A menudo, es una salida cuidadosamente planeada, silenciosa y premeditada, y eso es exactamente lo que ocurrió con Mario Vargas Llosa. Su fallecimiento no fue una sorpresa para aquellos cercanos a él, pero lo que sí sorprendió fue el pacto de silencio que se mantuvo durante años, un pacto que finalmente se rompió con la fuerza de una verdad inclemente. Durante meses se habló de una simple neumonía, de un resfriado complicado, incluso de una baja inmunológica, pero la realidad era mucho más cruda. La verdad es que el Nobel llevaba 5 años luchando contra una enfermedad que decidió mantener en secreto. Un cáncer en la sangre, devastador, crónico e incurable. Esta enfermedad fue diagnosticada en 2020, justo cuando aún vivía en la mansión que compartía con Isabel Preisler en Puerta de Hierro, pero nadie lo sabía. Nadie pudo contar lo que ocurría, porque Mario Vargas Llosa decidió proteger su intimidad de manera casi militar. No hubo homenajes, ni conferencias de prensa, ni filtraciones a los medios. Solo sus hijos y algunos amigos cercanos conocían la magnitud de su sufrimiento. Entre ellos, su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, quien se convirtió en su aliado más cercano, su mano derecha, su representante legal, su escudo ante los medios y más adelante, como se descubriría, el beneficiado directo de todo esto. La historia comenzó en Madrid, en un hospital que no es conocido por recibir a celebridades por emergencias, sino por un pasillo apartado, discreto, privado. El Hospital Fundación Jiménez Díaz se convirtió en la rutina secreta de Vargas Llosa. Mientras el mundo pensaba que él estaba ocupado escribiendo su última novela o descansando en su piso de la calle Flora, Mario acudía cada semana al hospital para someterse a tratamientos hematológicos. No se trataba de quimioterapia en salas compartidas, sino de un tratamiento especializado, reservado para pacientes oncológicos discretos, lejos de cámaras y periodistas, donde no había gloria pero sí un profundo respeto por la privacidad. A veces llegaba acompañado de su esposa, Morgana, o de su hijo Gonzalo, quien en los últimos años había estado más ausente, pero en sus visitas al hospital no había nada casual. No eran citas médicas rutinarias, sino un protocolo constante que dejaba claro que algo mucho más grave ocurría. La situación comenzó a ser evidente con el tiempo. Nadie desmintió las sospechas. Fotografías donde Vargas Llosa se mostraba visiblemente deteriorado, entrevistas donde su voz sonaba apagada, y una serie de silencios mediáticos que hacían cada vez más difícil ocultar la verdad. Lo que nadie decía es que Mario Vargas Llosa se estaba apagando lentamente, de manera silenciosa, consciente de su deterioro. Un proceso que no ocurrió de un día para otro, sino que se fue gestando con el tiempo, mientras su entorno se reorganizaba. El primero en actuar fue Álvaro, quien dejó de ser solo el hijo mayor para convertirse en su principal gestor, su apoderado legal y su escudo mediático. De hecho, fundaron juntos la empresa Mystic Copyright S.L., una sociedad en pleno centro de Madrid creada para proteger todos los derechos de autor del Nobel. Sin embargo, esta historia no termina aquí, ese escándalo llegará más adelante. Pero lo que de verdad dejó a todos atónitos fue el silencio más pesado, el de Isabel Preisler. En esos años, Vargas Llosa seguía residiendo en la mansión de Puerta de Hierro, apareciendo en revistas del corazón como el compañero ideal, pero la realidad era mucho más amarga. Se decía que él nunca le confesó su enfermedad, que nunca le dijo que ya estaba condenado. Algunos aseguran que ella lo sabía, o al menos lo intuía, pero no quiso estar allí, no quiso acompañarlo, no quiso cuidarlo. La prensa rosa vendió su ruptura como algo natural, fruto del desgaste, pero hoy todo encaja. Mario Vargas Llosa abandonó Puerta de Hierro cuando ya sabía que su vida llegaba a su fin. No quería que su final ocurriera entre recepciones de lujo, porcelanas costosas y portadas de revistas. Él quería morir con dignidad, no en la casa de una socialité, sino en su hogar, rodeado de las personas que siempre fueron fieles a él. En agosto del año pasado, tomó la decisión definitiva: regresaría a Lima. Cerró su casa en Madrid, delegó sus negocios a Álvaro y se reconcilió con su exmujer, Patricia. Regresó al barrio de Barranco, a su casa frente al mar, y comenzó a despedirse del mundo, en la más estricta privacidad. Sin prensa, sin homenajes, sin espectáculos. Pero no nos engañemos, fue una despedida calculada, porque mientras su salud se apagaba, su entorno comenzaba a reorganizar su legado. Lo que parecía una muerte tranquila pronto se convertiría en una herencia conflictiva, un testamento lleno de sombras, una fortuna fraccionada y numerosos intereses cruzados. Pero antes de todo eso, llegó su último deseo, el más simbólico, el más íntimo, lo que hizo con sus cenizas y por qué decidió dividirlas en dos partes, como si su vida también hubiese estado dividida entre dos mundos.
La imagen que durante años nos vendieron era la del intelectual eterno, el escritor viajero, el hombre distinguido que paseaba por Madrid y París con un libro en la mano y una copa de vino tinto en la otra. Pero la verdad, la que duele, es que Mario Vargas Llosa se fue del mundo solo en apariencia. Los últimos 5 años de su vida, el novel planeó su adiós de manera estratégica, como quien escribe el último capítulo de una novela, sabiendo que sus lectores esperaban un desenlace memorable. En 2020, recibió el diagnóstico: un cáncer incurable, un enemigo silencioso que se instaló en su cuerpo, marcando el inicio de una cuenta regresiva. Él lo sabía, sus hijos lo sabían, pero el mundo no lo supo hasta mucho después. Su genialidad, una vez más, estuvo en convertir su propia agonía en una operación literaria, emocional y también patrimonial. La única que no estuvo en esa estrategia fue Isabel Preisler. La gran ausente, la mujer que durante 7 años fue su pareja, la anfitriona en Puerta de Hierro, la compañera de alfombras rojas. ¿Por qué se marchó Vargas Llosa de esa casa sin avisar? La historia de Mario Vargas Llosa, el gran Nobel de literatura, no solo es la de un escritor excepcional, sino también la de un hombre cuya vida estuvo marcada por una serie de decisiones estratégicas y personales, que finalmente le llevaron a elegir un camino final que pocos esperaban. La cuestión que ha quedado flotando en el aire, y que a muchos les sigue intrigando, es la de por qué abandonó a Isabel Preisler, la socialité más famosa de España, para retirarse y pasar sus últimos días al lado de su exmujer, Patricia, y de su familia más cercana. La ruptura con Preisler, una mujer que había sido su compañera de vida durante 7 años, fue sorprendente y dejó un vacío en la vida del escritor que muchos no supieron entender. Mientras la prensa rosa vendía la ruptura como el resultado natural de la distancia entre dos personas que se habían ido desgastando con el tiempo, la realidad era mucho más compleja. Algunos sostienen que fue por orgullo. Mario, un hombre que siempre se presentó como alguien autosuficiente y que había pasado la mayor parte de su vida buscando el reconocimiento público, pudo haber sentido que su relación con Isabel ya no le proporcionaba la satisfacción que él esperaba. A lo largo de su vida, Vargas Llosa había sido conocido por su independencia y su carácter de hombre libre. A lo mejor, al acercarse a su final, sentía que necesitaba algo más genuino, algo que fuera más allá de las apariencias que él mismo había cultivado durante años. Quizás su ego, que lo había llevado a conquistar los más altos círculos literarios y sociales, también lo empujó a rechazar lo que parecía una vida de lujo vacía y superficial, alejada de los afectos genuinos que siempre había valorado. Otros sugieren que la razón era más nostálgica. Vargas Llosa no solo estaba enfrentándose a una enfermedad terminal, sino también a los recuerdos de su pasado, a los lazos familiares que le habían dado sentido a su vida antes de que la fama y el glamour lo envolvieran. Al final de sus días, podría haber sentido que, en lugar de rodearse de floreros de diseño y fotos de portada en la mansión de Puerta de Hierro, prefería regresar a lo que había sido su refugio emocional durante décadas. La presencia de Patricia, su exmujer, y el regreso a Lima, a su barrio de Barranco, donde había vivido sus años más felices, parecían ser una llamada a la sencillez, a la intimidad de lo conocido. El mar de Lima, la brisa constante y la cercanía de su familia sin cámaras ni flashes, parecían ser lo único que Vargas Llosa deseaba en su última etapa. Sin embargo, quienes conocen bien la historia afirman que la razón de su retirada fue mucho más profunda y que se trató de una decisión meticulosamente pensada. Mario Vargas Llosa ya no quería morir en una jaula de oro, un término que puede parecer trivial, pero que describe perfectamente su situación, rodeado de riquezas, pero prisionero de una vida pública que le restaba la libertad de ser él mismo en sus últimos momentos. La jaula de oro era todo lo que él había construido durante su vida, pero también todo lo que le había impedido ser verdaderamente libre. Mientras el mundo exterior lo veía como el gran literato, el hombre de las letras que siempre tenía algo interesante que decir, él deseaba pasar sus últimos días en paz, lejos de los flashes, lejos de las expectativas de los demás. A lo largo de su vida, Vargas Llosa se había enfrentado a muchas luchas, pero la lucha final con su enfermedad parecía ser la más importante y la que realmente le hizo replantearse el significado de su existencia. Este anhelo por la paz, por el contacto genuino con los suyos, por recuperar la intimidad que había perdido en la vorágine de su vida pública, es lo que realmente lo llevó a abandonar la lujosa mansión de Preisler y a regresar a Lima, a su casa frente al mar. En agosto de 2024, Mario regresó al barrio de Barranco, donde vivió los momentos más tranquilos y sencillos de su vida. Allí, rodeado de su familia más cercana, de sus hijos, y especialmente de Patricia, la mujer que había sido su compañera en su juventud y con la que había formado una familia, encontró lo que había estado buscando durante años: el silencio y la calma. En sus últimos momentos, no quería ser un objeto de adoración o una figura pública que inspirara veneración. Quería ser un hombre que pasaba sus últimos días en la privacidad que tanto le había arrebatado la fama.
Nadie se sorprendió cuando se desvinculó de la escena pública. Nadie se extrañó cuando no apareció en homenajes, ni cuando sus últimas apariciones fueron fugaces y llenas de discreción. Mario Vargas Llosa estaba escribiendo su propio final, uno que no requería de una misa de despedida ni de un cortejo fúnebre. Ya lo había decidido todo, y lo había dejado claro. Su despedida no sería pública, no sería celebrada ni sería un espectáculo mediático. Sabía que su vida había estado llena de altibajos, de victorias y derrotas literarias, pero ahora quería que su final fuera tan reservado y personal como los momentos más sinceros de su vida. Al igual que en sus novelas, Vargas Llosa tenía el control absoluto de su historia. Lo había planeado todo con anticipación. No solo había dejado claro cómo quería vivir sus últimos días, sino también qué debía suceder con su legado y su cuerpo después de su muerte. El escritor no solo pensó en sus libros y en el impacto de su obra literaria, sino también en lo que quedaría de él a nivel personal, familiar y empresarial. Su hijo, Álvaro Vargas Llosa, quien se había convertido en su mano derecha en los últimos años, fue el encargado de cumplir con su última voluntad. Y aquí comienza lo realmente intrigante de esta historia. La despedida de Mario Vargas Llosa no solo fue simbólica, sino también profundamente reveladora sobre cómo había estructurado su vida y su legado. La muerte no sorprendió a Vargas Llosa porque, de alguna manera, la venía esperando. La enfermedad, el cáncer, había sido su compañero invisible durante años, y él había aprendido a convivir con ella, tal vez más consciente de lo que su destino le deparaba que el resto de nosotros. Pero más allá de la enfermedad, él había diseñado un entramado empresarial para proteger su legado, para que su obra y su patrimonio estuvieran cuidados y controlados por aquellos a quienes él confiaba. Creó una sociedad, Mystic Copyright SL, junto a su hijo Álvaro, que tenía como objetivo gestionar sus derechos de autor y proteger su obra en todo el mundo. Esta empresa, que estaba ubicada en pleno centro de Madrid, parecía ser una estructura sólida, una forma de asegurarse de que su legado literario estuviera protegido para las futuras generaciones. Sin embargo, con su muerte, esa estructura ha comenzado a mostrar grietas. De ser una sociedad que facturaba millones de euros, hoy ha pasado a declarar pérdidas anuales superiores a los 100,000 euros, con deudas que superan el $500,000. La misma sociedad que Mario construyó para asegurar su legado, ahora enfrenta serias dificultades económicas. Esta paradoja es el reflejo de lo que realmente ocurre cuando una persona, por más organizada y cuidadosa que sea, deja de estar presente. Y en este punto es donde la historia se convierte en un verdadero salseo familiar. No solo se trata de un escritor que ha dejado un legado literario, sino de un hombre que ha dejado muchas más cosas por resolver. Su muerte, aunque esperada, dejó detrás un torrente de cuestiones sin resolver, de tensiones familiares, de intereses cruzados, y de decisiones que probablemente habrían sido muy diferentes si Mario Vargas Llosa hubiera estado allí para tomar las riendas. En una época, esta sociedad se encontraba organizada, establecida y con una estructura clara que parecía capaz de sobrevivir a lo largo de las generaciones. Sin embargo, con el tiempo, esa estructura fue desmoronándose, transformándose en un verdadero quebradero de cabeza para quienes heredaron la carga. Cuando se escudriñan los documentos, lo que sale a la luz no es ni una historia gloriosa ni un legado de prosperidad. Más bien, lo que se encuentra es un mar de deudas, pérdidas y un sinfín de advertencias que provienen del registro mercantil, junto con un ominoso aviso de cierre por no cumplir con las obligaciones legales. Y no está soñando. Desde principios de este mismo año, Mystic Copyright SL ha estado en el punto de mira, amenazada con ser cerrada debido a incumplimientos en sus deberes contables. La situación, lejos de ser aislada, revela un panorama aún más sombrío. En el último ejercicio fiscal, la empresa registró un patrimonio neto negativo de 109,000 euros, lo que significa que las pérdidas superan con creces a los ingresos, con más deudas que ganancias, y todo esto sucediendo en un contexto donde la facturación alcanzaba más de 2 millones de euros. La pregunta surge inevitablemente: ¿cómo es posible que una empresa con tal volumen de ingresos haya terminado en semejante desastre financiero? La respuesta se encuentra en los gastos operativos, que ascendieron a unos alarmantes 1,9 millones de euros, una cifra tan elevada que deja claro que alguien, en el seno de la empresa, ha estado viviendo por encima de sus posibilidades a expensas de una estructura empresarial que, ahora, amenaza con devorar todo el legado. En la lista de apoderados que figuran al frente de la sociedad están, como era de esperar, Álvaro, quien en gran parte se encarga de la gestión, y Fiorella Battistini, quien se desempeñaba como asistente personal del propio Vargas Llosa. Ambos cuentan con plenos poderes en la sociedad y, por supuesto, con toda la responsabilidad sobre sus hombros. Lo que heredaron no es simplemente el nombre de uno de los más grandes escritores de habla hispana,
sino una maraña de cuentas por saldar, deudas con Hacienda, inspecciones fiscales y la titánica tarea de reorganizar un imperio literario que, ahora, se encuentra al borde del colapso. Pero la herencia no termina aquí, ya que la familia Vargas Llosa también tiene que afrontar los bienes inmobiliarios que el escritor dejó atrás. Lejos de ofrecer un respiro, estos solo han añadido más polémica a la ya delicada situación. Entre sus propiedades se encuentran un piso en Madrid valorado en más de 1 millón de euros, un apartamento en Nueva York, una casa en la Rue Saint-Honoré de París y, por supuesto, el histórico piso en Lima. A estos bienes hay que sumarles los impuestos, gastos de mantenimiento, las comunidades de vecinos y la compleja burocracia internacional que los acompaña. A todo esto se suman los derechos de autor, que aunque siguen generando ingresos, también conllevan litigios, contratos con editoriales, cesiones de derechos, traducciones y constantes renegociaciones. En otras palabras, la situación está lejos de ser sencilla. Todo sigue pendiente de revisión y nada está resuelto. Mientras tanto, Álvaro, el hijo mayor, no solo se enfrenta a un tormentoso huracán administrativo y financiero, sino que también ve su vida personal tambalear. La muerte de su padre fue, sin lugar a dudas, un golpe devastador, pero lo que vino después resultó aún más difícil de asimilar. La partida de su pareja, Nada Chedid, quien decidió abandonar la relación sin previo aviso ni despedidas. Así, en medio del dolor por la pérdida de su progenitor, Álvaro tuvo que hacer frente a una tragedia personal, una doble traición que desbordó su capacidad emocional. ¿Y qué pasó con el resto de la familia? Morgana y Gonzalo Vargas Llosa, los otros hijos del Nobel, se mantuvieron alejados durante años, distanciados de su padre, especialmente por su relación con Isabel Preisler. Aunque en los últimos tiempos parecían haber retomado el contacto, la gestión del legado parece estar completamente en manos de Álvaro. Él toma las decisiones, asume las responsabilidades y se enfrenta a los obstáculos que surgen, porque, como él mismo expresó en su carta, lo hace por su padre. Sin embargo, la incógnita persiste. ¿Por qué un hombre tan meticuloso y preciso como Mario Vargas Llosa dejó atrás un desorden financiero tan alarmante? ¿Fue desinterés, falta de previsión o tal vez una manera de poner a prueba a sus herederos? Mientras él distribuyó sus cenizas de manera minuciosa, su empresa se deshacía por dentro sin que nadie interviniera. La ironía de esta situación radica en que, en medio de este caos financiero, el símbolo del legado de Vargas Llosa es un nombre, Misti, el volcán peruano que, durante años, fue un emblema de firmeza y orgullo. Hoy, ese volcán ha pasado a ser una metáfora perfecta del volcán financiero que está a punto de estallar. Mientras tanto, en el mundo exterior, las editoriales internacionales siguen preparando homenajes, la prensa genera especiales y el ámbito académico estudia el legado del escritor. Sin embargo, dentro de la propia casa de Vargas Llosa, en las oficinas donde alguna vez se firmaron contratos millonarios, lo único que prevalece es un caos administrativo que huele a derrota. Mario Vargas Llosa dejó claro que su partida no sería fácil. No dejó un testamento tradicional, ni una lápida que marcara su tumba, ni una ceremonia pública. En su lugar, dejó una carga, un rompecabezas que hoy debe resolver su familia. La pregunta que se cierne sobre todo esto ¿es esta herencia un premio o una maldición? Lo que es evidente es que el escritor se despidió con elegancia, pero su familia tendrá que luchar arduamente para que el legado que él construyó con sus palabras no se convierta en una pesadilla de números y deudas. No todos los finales se escriben con tinta. Algunos, como el de Mario Vargas Llosa, se graban a fuego en la arena, en el silencio, en el lugar exacto donde él quiso desaparecer. La bahía de Paracas, al sur de Lima, Perú, el mismo lugar que tanto lo dolió y tanto lo dio. Allí, entre las olas, el viento y el mar, descansan hoy parte de sus cenizas, y allí también empieza el verdadero misterio que envuelve su partida. El último deseo del Nobel no fue una anécdota romántica ni una excentricidad. Fue una ruptura total con todo lo que representó en vida. Ni ceremonias, ni flores, ni lápidas, ni altares literarios. Ni siquiera un sitio donde los peregrinos pudieran rendirle homenaje. Lo que pidió fue claro: cremación, discreción y olvido físico. Quería que su cuerpo desapareciera como el humo, que sus cenizas se mezclaran con el océano y que no quedara piedra alguna sobre la que colocar un epitafio. Por supuesto, no quería misa, ni discursos oficiales, ni ritos religiosos. Fue una despedida minimalista, íntima, profundamente simbólica, porque si algo quedó claro en los últimos meses de su vida, es que Mario Vargas Llosa quería marcharse solo y en sus propios términos. En Lima, en el distrito de Santiago de Surco, su familia organizó un velorio privado, alejado de los focos mediáticos. No hubo cámaras ni homenajes públicos, solo los suyos, aquellos que compartieron con él sus últimos silencios.
Y entonces, las cenizas se dividieron en dos partes, como su vida, como su legado. Una se quedó en Lima, como homenaje a su patria, a sus raíces y a sus primeras novelas. La otra fue trasladada a Europa, donde había vivido durante décadas, donde había amado, donde había escrito algunas de sus obras más influyentes. Álvaro Vargas Llosa fue quien se encargó de esta misión, quien actuó como custodio del último viaje, como el albacea emocional de su padre. Y en medio de todo esto, surge la gran pregunta: ¿por qué dividir las cenizas? ¿Fue un gesto de equidad, un intento por no elegir entre dos mundos? O tal vez, una forma sutil de recordarnos que Vargas Llosa nunca fue completamente de un lugar ni de otro? Lo cierto es que vivió entre dos tierras y murió entre dos realidades. La gloria literaria y el caos personal, el respeto del mundo y la tormenta íntima, el escritor universal y el padre rodeado de conflictos. Sus hijos no solo heredaron sus libros, sino también sus heridas, sus decisiones y, sobre todo, el peso de cargar con el legado de un mito. La herencia, entonces, ha sido más simbólica que dorada. Mystic Copyright S.L., la sociedad que Mario Vargas Llosa creó junto a Álvaro, arrastra pérdidas, deudas y una contabilidad desbordada. Pero más allá de los números, existe un mapa emocional que ilustra el verdadero dilema. ¿Quién era Mario Vargas Llosa en realidad? El autor obsesivo, el político frustrado, el amante de Isabel Preisler, el exmarido reconciliado con Patricia Llosa, el padre distante y luego cercano. Quizás, al final, lo que él deseaba era borrar su rastro físico, para que lo único que quedara fuera lo eterno, su obra. Así, se despidió de esta manera, no en mármol, sino en recuerdo, no para ser llorado, sino para ser leído. Por eso, no dejó un testamento emocional tradicional, no hubo palabras finales al pie de su ataúd, ni lápidas ni homenajes oficiales. Solo dejó una carta, una misiva íntima enviada a sus hijos en 2020, cuando ya sabía que tenía un cáncer incurable. En ella, les revelaba la verdad y les anunciaba un plan: morir con dignidad, en casa, como él quiso, acompañado por Patricia a su lado, con Álvaro como puente, y con Morgana y Gonzalo, quizás menos visibles, pero también parte de ese último acto. Esa carta fue la brújula de los años siguientes, la orden silenciosa para comenzar a preparar su legado, aunque nadie estuviera realmente preparado para lo que vendría. El 13 de abril de 2023, cuando Mario Vargas Llosa murió en su hogar limeño, rodeado de los suyos, no solo se fue un hombre, se fue una era. Se despidió el último gigante del boom latinoamericano, la última voz de una generación que escribió el continente con fuego. Y, sin embargo, se fue sin estruendo, sin titulares, sin cortejos públicos. Lo que dejó atrás fue una familia dividida, una sociedad tambaleante, un imperio literario sin estructura clara y, al final, un puñado de cenizas flotando en el viento, en el mismo mar que lo acogió, en el mismo lugar donde todo comenzó.